Ya alguna vez en este canal habíamos hablado acerca del pentagrama, por lo menos en su sentido energético, geométrico, o en un sentido que también podríamos llamar de fractalización. Sin embargo, es importante comentar, comunicar, compartirles este conocimiento acerca del pentagrama, pero en su forma del tetragramatón, también conocido como tetragramatón, o como yo lo pronuncio, tetragramatón. Uno de los símbolos más místicos, más usados, que sin embargo tiene muchísimas referencias y una abundante sabiduría si lo observamos desde el punto de vista esotérico. Recuerden que lo esotérico no significa mágico, dogmático o supersticioso. Esotérico significa el conocimiento que viene de dentro, así como exotérico significa el conocimiento que viene de fuera. En este sentido, cuando hablamos de la oscuridad o cuando hablamos de malignos o de demonios, no estamos hablando de fuerzas ajenas o de fuerzas externas, sino de nuestras propias sombras y nuestros propios demonios internos, que podemos entender como miedo, ignorancia, culpa y un sinfín de emociones y pensamientos que podríamos llamar negativos. Si entendemos esto, entonces podemos explicar el tetragramatón como un símbolo del hombre realizado, del hombre despierto o del hombre perfecto. También se le conoce como el pentalfa, el pentáculo o pentagrama o estrella de 5 puntas, que siempre se le ha adjudicado poderes sagrados y misteriosos. Ningún espíritu malo, se creía, que pasaba por donde se le exhibía, y por ello se le utilizaba en ceremonias mágicas como guarnición, pues los espíritus de las tinieblas carecen de poder sobre el mago situado dentro de ella o aquel que la posee. Pero debemos recordar que en un sentido puramente práctico y en un sentido fuera del dogmatismo y de la superstición, estamos hablando que esas tinieblas son la propia oscuridad del mago. En la Edad Media se le consideraba símbolo de inmenso poder y se usaba para la salud y la seguridad, tanto en un sentido totalmente físico como en un sentido que podríamos llamar espiritual. Y la mágica estrella de 5 puntas en la ventana oeste del ala sur de la abadía de Westminster es uno de los emblemas que todavía existe, prueba de que los creyentes de antaño eran profundamente versados en las ciencias ocultas. El signo del pentagrama se llama igualmente signo del microcosmos, llamado en las escuelas gnósticas de la estrella flamígera. Es el signo de la omnipotencia mágica. Las 5 impresiones de la gran luz y los 5 auxiliares están contenidos en la estrella flamígera. Los 5 auxiliares son Gabriel, Rafael, Uriel, Micael y Samuel. Penta, obviamente, significa 5 en griego. Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Grama significa letra en griego. Alrededor del pentagrama encontramos en forma circular la palabra tetragramatón. Tetra, que significa 4 en griego. Grama, que significa letra. Y ton. En la lengua griega, al final de cualquier palabra, denota la unión de 2, 3, 4, 5 más unidades o letras en un solo nombre o unidad. Así que tetragramatón es la mágica palabra o mantra, o podríamos llamar mantra griego, de inmenso poder sacerdotal que reúne en una unidad las 4 letras cabalísticas que en Kabbalah se utilizan para nombrar a la divinidad. Recordemos que el nombre de Dios es tan grande y absoluto que es impronunciable. Ninguna mente humana, ninguna razón humana puede realmente comprenderlo y mucho menos nombrarlo en su sentido original, entendiendo a este creador como la fuente infinita. Si estudiamos a fondo el pentagrama o el tetragramatón, podemos ver en el ángulo superior un 4. Ese es el símbolo de Júpiter, el padre de los dioses, el símbolo del espíritu divino de toda criatura que viene al mundo, el símbolo del eterno Dios viviente. Y debajo de ese 4, que es el signo de Júpiter, que también representa la abundancia, la autoridad, la prosperidad, verán unos ojos siempre abiertos. Estos ojos son los 2 ojos de Horus, los ojos del espíritu siempre abiertos, que tiemblan las columnas de ángeles y demonios.
Tal símbolo hace huir horrorizados a los tenebrosos. Se abre el tetragramatón con los brazos en forma extraordinaria, como cuando un hombre está de pie con sus piernas y brazos abiertos. Y si observamos cuidadosamente estos brazos, veremos en ellos el signo de Marte, el planeta de la guerra que nos da fuerza espiritual para vencer a nuestros propios demonios internos. Los dos ángulos inferiores abiertos son las dos piernas que llevan al símbolo de Saturno, el cual nos da estructura y nos da peso. Al lado derecho de la imagen vemos la luna y a la izquierda vemos al sol. El sol, representado por un círculo con un punto en el centro, es el sol radiante del espíritu que nos ilumina y nos da vida. El sol, debemos recordar que representa las fuerzas solares, las fuerzas positivas y masculinas, y por el otro lado, a la luna, que representa lo femenino, las fuerzas que podríamos llamar negativas, no en un sentido negativo realmente, sino de energía negativa, femenina, receptiva. Y en el centro aparece el caduceo de Mercurio, símbolo de la salud, de la energía Kundalini. Encima va el signo del planeta Mercurio. Es obvio que Mercurio es el mensajero de los dioses, es el planeta que está más cerca del Sol, es el ministro del Sol. Sin Mercurio no sería posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Es un símbolo que también tiene que ver con la alquimia. Mercurio aparece precisamente con su caduceo, con las alas del espíritu siempre abiertas. Tal caduceo está en la espina dorsal del hombre, la médula espinal, con ese par de cordones que enrosca en la forma en que ustedes pueden ver el caduceo de Mercurio. Por ese par de cordones nerviosos sube la energía creadora hasta el cerebro. Estos dos canales conocidos como Ida y Pingala. También vemos en el tetragramatón el báculo de los patriarcas, la vara de Aarón, la caña de bambú de 7 nudos o cetro de los reyes, la vara de José florecida. Es la espina dorsal, con sus 33 vértebras o 33 grados. Obviamente por el canal medular espinal debemos nosotros subir el fuego sagrado, la Kundalini, abriendo los 7 chakras, que también se entienden como las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, hasta que el fuego llegue al cerebro para pasar allá hacia el templo del corazón, que también aparece en el tetragramatón, en la espada flamígera, en la parte de abajo. Y recordar que ese fuego sagrado de cada uno de nosotros se encuentra siempre muy pero muy dentro. Sin la espada flamígera no seríamos verdaderamente dignos. Cuando un ángel pierde su espada se dice que ha caído, y entonces es precipitado hacia los infiernos atómicos. Esa espada también representa la capacidad de enfrentar nuestra propia oscuridad, nuestros propios demonios internos. El cáliz representa al yoni, es decir, el tero. Es el báculo que representa al falo, el principio masculino, y la espada al fuego sagrado. La palabra tetragramatón es bastante interesante. Tetra es la unidad dentro de la Trinidad de la vida. Tetragramatón es el santo 4 porque el Padre es 1, el Hijo es el 2 y el Espíritu es el 3. Pero de ellos 3 emana siempre el Ein Sof, es decir, la estrella atómica interior que siempre nos ha sonreído. Y los 3 emanando del Ein Sof forman el 4, el tetragramatón. La palabra en sí misma es mántrica. También aparecen varias letras hebreas, Yod, He, Bau, He. Esa palabra Yod es el principio masculino, o la partícula divina más bien conocida como chispa virginal, y la palabra Bau es el principio femenino. También en el tetragramatón encontramos el sello de Salomón, que representa el logos del sistema solar, en donde las fuerzas sexuales masculinas y femeninas trabajan. Como podemos observar, también estamos viendo el símbolo del omega en la parte de abajo y la letra o el símbolo alfa en la parte de arriba, representando el principio y el fin, el infinito. También debemos recordar que los elementos que componen el tetragramatón, como la espada, el bastón, el símbolo hexagonal o la estrella de 6 puntas y la copa, tiene que ver con el conocimiento esotérico del verdadero tarot, un sistema para conocernos a nosotros mismos a través de la utilización de un sistema sincrónico. De esta manera nosotros podemos comprender nuestros propios procesos, y tal vez en un futuro hagamos un video donde expliquemos estas partes del tarot, entendiendo el bastón o el basto como la energía sexual, la espada como el pensamiento, la estrella hexagonal como la materia o el espíritu o la espiritualización de la materia, y la copa como nuestras emociones,
el agua. No está de más también comentar que para varios pensadores de la antigüedad, grandes maestros y grandes filosofías, la realidad se basa en 4 elementos guiados por la divinidad o la fuente. Y gracias a estos 4 elementos es que la existencia precisamente se forma. Por este motivo es que en la parte de arriba, en la punta, la conciencia o el espíritu representado por Júpiter es quien domina a los 4 elementos, representando la guía y la armonización de esos 4 elementos precisamente. Recordando también, por ejemplo, que en el pensamiento tolteca existían los tetrasustentadores, los 4 tetrasustentadores del universo. Esos 4 tetrasustentadores que correspondían a Quetzalcóatl, Tlaloc, Xipetotec y Tezcatlipoca. Obviamente en el budismo tibetano también existen esos 4 tetrasustentadores. Pero bueno, es simplemente como un dato más que en videos futuros también abriremos. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar y espero que esta información les haya servido bastante.